Desde que comenzó 2025 hasta este cierre de verano, hemos vivido un año que quedará marcado para muchos. Pokémon, Lorcana y One Piece no se limitaron a lanzar solo cartas, nos dieron momentos que redefinieron comunidades enteras, nuevos sets que sorprendieron, precios que escalaron de una forma abrumadora y noticias que dejaron más de uno con la boca abierta. Hoy no solo cerramos el verano, cerramos un ciclo que empezó en enero y que nos deja un mapa más claro. ¿Qué expansiones nos marcaron? ¿Qué cartas se convirtieron en leyenda? ¿Y qué podemos esperar de aquí a final de año? Porque entender 2025 hasta este punto es entender hacia dónde va nuestro hobby favorito. Este año comenzó dejando claro que no sería uno más en la historia del coleccionismo. Pokémon abrió fuerte con nuevas expansiones dentro de Escarlata y Púrpura, pero lo más sorprendente fue el crecimiento de su formato digital, Pokémon TCG Pocket, con lanzamientos casi mensuales. Pocket convirtió el juego en una experiencia viva, conectando jugadores en todo el mundo y demostrando que el futuro del coleccionismo también pasa por la pantalla del móvil. Además, este año también estuvo marcando por el anuncio de un nuevo videojuego de Pokémon para Nintendo Switch. Dentro de la celebración del 30 aniversario de la saga, una noticia que agitó tanto a jugadores como a coleccionistas, recordándonos que cada gran paso en los videojuegos influye inevitablemente en el TCG. En el caso de Disney Lorcana, el 2025 fue el año de crecimiento de marca. Tras un arranque inicial con problemas de stock, Ravensburger logró mejorar la distribución y ampliar la presencia del juego en Europa. La comunidad creció increíblemente y en pleno verano el anuncio de Fablet, previsto para septiembre, que marcará un punto de inflexión con nuevas rarezas y un reinicio parcial que abrió debates en toda la comunidad. Mientras tanto, One Piece confirmó que su ritmo es inquebrantable. En menos de 3 años ya ha demostrado una cadencia que rivaliza con Pokémon, expansiones regulares, sets especiales por el 25 aniversario del anime y una comunidad competitiva que no deja de crecer. 2025 fue el año en que One Piece dejó de ser la novedad y se consolidó como un TCG de primer nivel en España y en el resto de Europa. A todo esto se le sumaron las noticias que acompañan siempre al coleccionismo: retrasos en distribución que afectaron a tiendas locales, eventos de presentación que agotaron inscripciones en horas y debates constantes sobre cómo equilibrar la pasión de los jugadores con la especulación en el mercado secundario. Lo sé, hay mucho que contar, ¿eh? Quédate para que estés al día de todo. Lo que está claro es que desde enero hasta este cierre de verano vivimos un año donde cada mes pareciera un capítulo nuevo. Un año donde coleccionar dejó de ser solo guardar cartas en una carpeta. Se convirtió en seguir un ritmo frenético de lanzamientos, noticias y cambios que transforman la manera en la que entendemos nuestro hobby. Si el capítulo 1 entendimos cómo el 2025 aceleró el ritmo del coleccionismo, ahora toca mirar más cerca, a lo que realmente marcó ese pulso, las expansiones. Porque al final son ellas las que definen cada temporada. Cada lanzamiento no es solo una colección de cartas nuevas, es un acontecimiento que mueve precios, genera debates y sobre todo deja huella en la memoria de todos los coleccionistas. Entre enero y agosto vivimos un calendario muy intenso. 3 grandes expansiones de Pokémon en físico, más las versiones digitales de TCG Pocket, 2 colecciones de Lorcana que introdujeron cambios muy decisivos y un nuevo bloque de One Piece que mantuvo el hype pirata a toda vela. Pokémon empezó muy fuerte el año con Prismatic Evolution, lanzado el 17 de enero con más de 175 cartas principales y hasta 347 contando con todas las variaciones. Fue sin ninguna duda la expansión de Eevee Evolution y lo dejó clarísimo en el mercado con estos top 5 cartas más caras de toda la colección. Tenemos a Umbreon X con un precio brutalmente caro, aproximadamente 712 euros, que se convirtió absolutamente en la joya de la corona de la evolución. Y en segunda posición tenemos a Sylveon X, que ronda los 230 euros. En tercer lugar a Espeon X con 195 euros, en el tercer lugar a Leafeon X con 189 euros y en el último lugar Vaporeon X con 183 euros. Al inicio vimos precios muy disparados, un hype tremendo, pero en las últimas semanas estas cartas por fin
han empezado a corregirse, bajando ligeramente frente a los picos iniciales. Aleluya, por Dios, aleluya. El 28 de marzo también llegó Journey Together con 190 cartas y un aroma muy especial. Trainers y Pokémon unidos en ilustraciones conjuntas. Totalmente una maravilla que muy pocos han hecho caso a esta expansión, hay que decirlo. Hoy las cartas más caras, en primer lugar tenemos a Lily con Clefairy, eso está clarísimo, con un aproximado de 130 euros, seguida de un Salamence X de 85 euros, un Zoroark X de 66, un Hops Faction X de 54 euros y por supuesto un Veggieball X en 40 euros. Aquí las tendencias realmente han sido muy mixtas a diferencia de Prismatic Evolution, pero claro, Lily y Salamence están manteniendo la fuerza y suben ligeramente cada día. Ojo ahí los coleccionistas y los inversores porque son cartitas que en el futuro ronda que van a ser caras. Y el 31 de mayo aterrizó Destiny Rivals, el set más grande del año con 244 cartas, un festín de personajes icónicos del Team Rocket como Mewtwo X que lidera el mercado en torno a los 490 euros, seguida por Cynthia Garchomp X con 217 euros y por supuesto el Team Rocket Moltres, una carta brutal, 202 euros. Y el último y que muchos aprecian es Ho-Ho X con 186 euros. Y realmente todas estas empezaron muy arriba, pero nuevamente tras el boom inicial han ido bajando lentamente en estos últimos 30 días. Y claro, no se me va a olvidar esta pedazo de expansión en pleno verano, el 18 de julio llegó un momento hiperhistórico, chicos, el lanzamiento doble de Black Ball y White Flare. Dos sets gemelos que juntos suman más de 345 cartas, una completa locura la verdad, 172 por parte de Black Ball y 173 en White Flare, y que devolvieron a muchos a Teselia al centro de la escena. En Black Ball el trono es para Zekrom X con unos 370 euros, seguido de un Kyurem X en 66 euros, y en la parte de White Flare el protagonista por supuesto es Reshiram X, superando un precio de locura de 470 euros, acompañado de Hydreicon X de 79 euros. Igual que en los anteriores sets, tras el furor de lanzamiento, muchos precios han bajado, aunque Zekrom y Reshiram se mantienen firmes como los grandes anclajes del valor. Y bueno, mientras tanto, en el digital tenemos a Pokémon TCG Pocket, que vivía su propio calendario digital. Rise and Hope en abril con Solgaleo y Lunala, Arboleda de Eevee en junio y por último Manantial Oculto en agosto con Raikou, Entei y Suicune. Las cartas brutales, la verdad. 3 colecciones mensuales que mantuvieron ese hype vivo en el móvil, casi como abrir sobres en la vida real. Ya hemos hablado de Pokémon y ahora vamos a hablar por Lorcana. Este maravilloso mundo mágico. Marzo nos trajo Archai's Island, un set con más de 200 cartas que revolucionó el juego por completo, ya que traían las tintas dobles y para los jugadores actuales del TCG esto fue un cambio muy importante. Entre las cartas más caras están Tamatoa Happy, con el que ronda los 220 euros, All is Fun con 125 euros, el Jafar por supuesto de 80 euros y Ball Super 2 con 70 euros. Y Mickey Mouse inspirado en Guerra en 60 euros. La mayoría alcanzaron precios altos al principio, pero en verano han bajado la verdad que bastante. Salvo Ball, que se mantiene más estable por sus características para jugar. En junio llegó Range of Jafar, una expansión bastante bonita con Stitch Experiment a la cabeza en torno a los 180 euros, seguidos con Jasmine, que esa carta me tocó a mí por suerte, con 100 euros y Brock Level en 63 euros. Al igual que pasó en Pokémon, tras la euforia del lanzamiento, todas han bajado respecto a su media de hace un mes. Y aquí me quiero parar un momento y recordaros que es muy importante siempre, chicos, dar un margen de 2 a 3 meses para que los precios se estabilicen y no gastes de más. Y también suscribirte al canal, que no viene mal tampoco. Y luego, por último, y no podemos obviamente olvidar a One Piece, que siguió imparable porque el 6 de junio salió el López 011 con 156 cartas y por supuesto aquí el protagonista absoluto es Monkey de Luffy, cuya versión más codiciada
saga en volumen 3 alcanza los 900 euros. Es una completa locura, la verdad, lo que es One Piece. Todo el valor se concentra en Luffy principal, mientras el resto de alternas se mueve en rangos mucho más bajos y muy similares, entre 60, 80, por ahí que otra carta a 100 euros, pero todo siempre varía por el tiempo, el vendedor y en qué plataforma estás viendo precios. Además, el 9 de mayo se lanzó en Japón el Anime 25 Aniversario Collection, un set lleno de impresiones y artes especiales. Dentro de esta colección, la carta más valiosa nuevamente es Monkey D. Luffy, manga arte alternativo. Es una carta bellísima que alcanza precios parecidos al de 900, 800 o 1000 euros en el mercado japonés, convirtiéndose en la gran joya del producto del aniversario. Así que ya sabemos que cada expansión, cada fecha y cada carta marcaron la narrativa de este año sin ninguna duda. Pokémon nos dio la épica de Eevee Evolution y los equipos de entrenadores. Lorcana experimentó con tintas dobles y villanos, y One Piece demostró que con solo una carta llamada Luffy puede arrastrar un set entero. Así se escribió sobre cartón y precios la primera mitad del 2025. Y si pensabas que lo más loco eran las expansiones, espera escuchar las noticias que nos ha dejado este año. Todo arrancó con un anuncio que puso patas arriba a la comunidad: Pokémon Legends, con fecha para el 16 de octubre del 2025, con mega evoluciones de vuelta. Y encima con Luminalia como escenario principal. Y claro, el hype se disparó en cuestión de segundos. No faltó quien corría a buscar cartas relacionadas con esto, convencido de que el videojuego iba a dictar las subidas de precios por estas cartas. Fue la prueba de fuego de que este año, más que nunca, videojuego más TCG van de la mano completamente. Pero mientras todos celebraban, en lo digital las cosas se torcieron un poco. Pokémon TCG Pocket, que había prometido revolucionar el coleccionismo, empezó a acumular muchas quejas. Temas como sobres que no compensaban, exclusivas casi imposibles de conseguir y la sanción de que premiaba más al que gastaba que al que jugaba. O sea, pay to win, vamos a decirlo con palabras, la verdad. Una paradoja total. Por un lado, Pokémon nos unía con la nostalgia de las mega evoluciones y por otro lado su apuesta digital que quedaba un poco en el aire. Pero claro, en medio de esa actualidad llegó la locura de McDonald's en Japón. Es una noticia que sí o sí os lo tenía que mencionar. Una carta de Pikachu comiendo una hamburguesa del McDonald's convirtió a restaurantes en centros de coleccionismo improvisado. Colas kilométricas, producto agotado en días y reventas a precios totalmente ridículos, alcanzando 30-40 euros por esa carta. Fue la demostración de que incluso en verano, cargado de lanzamientos oficiales, noticias increíbles, una simple promoción podía robarse todos los titulares en cuestión de minutos. Pero también esa fiebre por conseguirlo, todo se reflejó también en los torneos de Pokémon. El mundial no solo coronó a los mejores jugadores, puso en circulación cartas exclusivas que se dispararon en el mercado en cuestión de horas. Lo competitivo y lo coleccionista se cruzaron hasta el punto en el que ya es difícil separarlos. Hoy el torneo es tanto un evento deportivo como una subasta en vivo. Realmente estamos hablando que videojuegos más torneos más TCG en general del coleccionismo se están uniendo cada vez más y todo tiene más sentido. Y bueno, después de hablar de Pokémon hay que hablar de Lorcana, porque si estamos hablando de subastas, Lorcana se encontró con su propia tormenta. Las expansiones como Archacia, Island y Jafar habían ilusionado, eso por supuesto, pero pronto llegaron las quejas, que era que abrir cajas no sale nada rentable, con precios de cartas cayendo en el mercado secundario de una forma brutal. Muchos optaron por comprar cartas sueltas antes de arriesgarse comprando una caja entera de 120 euros. Y cuando justo el debate estaba en su punto más caliente, Ravensburger lanzó la bombita. Fablet, un reinicio parcial con nuevas rarezas, Epic e Iconic, y un formato competitivo replanteado. Para algunos la solución perfecta, pero para otros la confirmación de que sus cartas actuales estaban en peligro de desplomarse. Y otro problema que generó noticia fue el tema de la distribución. En Europa hubo muchos retrasos en envíos, tiendas que recibían menos producto de lo prometido y una sensación constante de escasez.
Y ya sabemos cómo funciona esto. Cuanto menos stock hay, más fuerte entra la reventa y más se inflan los precios de una forma de locos, la verdad. Y claro, mientras Pokémon y Lorcana lidiaban con estos dilemas, One Piece seguía navegando a toda vela, tranquilo, sin hacer mucho ruido, pero hay que decir que tras el éxito de OP011, el 23 de agosto se anunció una nueva expansión en Japón, OP013, que solo bastó con enseñar la carta corona de la colección, Gold D de Roger, para que el hype explotara a niveles descomunales. Aunque aún no ha llegado a Occidente, el simple hecho de haberlo anunciado sirvió para recordar que la fiebre pirata sigue creciendo y creciendo y creciendo, y no muestra señales de que va a parar. Al fin y al cabo, así fue este verano. Videojuegos que reescriben el futuro del TCG, promociones absurdas que se vuelven oro puro, torneos que crucen la línea entre competir y especular, y compañías que intentan reinventarse mientras los precios suben y bajan como una montaña rusa. Y ahora sí, nos toca mirar hacia el futuro. Lo que nos queda del 2025 no es un simple cierre del año, es un despliegue de lanzamientos que pueden redefinir todo el coleccionismo. Empezamos, por supuesto, por Pokémon TCG. El gran regreso es oficial. Mega Evolucionas está con nosotros. Eso sí, han lanzado un comunicado de que va a haber retraso con la distribución de esta nueva expansión. Hay que comentar que es un set con más de 180 cartas, figuras icónicas como Mega Lucario X, Mega Gardevoir X, pero la estrella es la caja especial de Charizard que han lanzado hace poco. Un producto premium con un arte alternativo exclusivo, una carta de promo Charizard X y accesorios de lujos como fundas, moneda y playmat. Y claro, como siempre, Charizard apunta a ser el imán de precios y especulación. Llega también el Holiday Calendar 2025, con sobres especiales de promos foil de edición navideña y cartas que no aparecerán en ningún otro producto. Una tradición que cada año se agota en cuestión de minutos. Y no olvidemos, por supuesto, también el Elite Trainer Box de Mega Evoluciones, una edición de Pokémon Center con promos, fundas, dados y diseño exclusivo. Aunque ojo, en Europa va a haber retraso nuevamente y no será hasta el 10 de octubre que este set llegue a las tiendas. En Disney Lorcana, por ejemplo, septiembre arranca con Fablet, una expansión muy deseada por todos los coleccionistas y jugadores, ya que van a introducir las nuevas rarezas de Epic e Iconic, sino que también van a traer la primera rotación del formato competitivo, retirando los primeros 4 capítulos. Y hay un detalle muy importante, será la primera expansión lanzada simultáneamente en varios idiomas, incluido por supuesto el español en Europa, una señal clarísima de que Ravensburger quiere consolidar a Lorcana como un TCG global y fuerte. Pero el año no termina ahí, tranquilos, ¿eh? En noviembre aún tenemos una nueva expansión de Lorcana que será Whispers in the Well, con una prelist del 7 de noviembre y el lanzamiento oficial el 14 de noviembre. Incluirá personajes clásicos como Quasimodo y Pocahontas, reforzando ese lado emocional que conecta directamente con la nostalgia de los fans de Disney. Una expansión que promete ser una belleza para el coleccionista. En resumen, tenemos Charizard como producto premium, promos navideñas que se vuelven tesoros y rotaciones históricas en Lorcana. No es un simple final de año, para nada. Es el comienzo de una nueva etapa para todos los que vivimos este hobby día a día, porque en este mundo cada lanzamiento no es solo una fecha cualquiera, es un capítulo nuevo que puede cambiar la historia del coleccionismo en cuestión de segundos. Si has llegado hasta este punto del vídeo es porque compartes esa misma pasión que yo. Así que no te olvides de suscribirte al canal para seguir al día a día de todo lo que está pasando en este mundo tan loco y tan increíble a la vez. Yo soy Cobita y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.